Bienvenidas familias, en la clase de hoy vamos a hablar sobre premios y castigos. ¿Es posible educar sin premios y castigos? Bueno, primero que nada quiero que hablemos sobre qué son los premios, qué son los castigos y por qué asociamos tanto esto de educar en base a premiar y castigar. Lo primero es el ejemplo. Todos hemos crecido y sido de alguna forma educados a través de los premios y castigos. Si fuiste a una escuela durante los años 80, 90, principalmente en Uruguay, recibiste notas que iban del bueno al sote o al sobresaliente o del 1 al 12, o siempre estuvimos como recibiendo números o notas en base a nuestro rendimiento. Y eso se reflejó también en nuestra crianza y entendimos que cuando hacíamos algo bueno, recibíamos algo bueno a cambio y cuando hacíamos algo malo, recibíamos algo malo a cambio. Ese aprender en base a premios y castigos rompió nuestro chip. Otro chip más que se nos rompió en la infancia. Pero hemos crecido y ahora somos adultos que valoramos el trabajo en función del final de ese trabajo, en función de si lo que hicimos estuvo bien o lo que hicimos estuvo mal. Y ahí está el valor de nuestro trabajo, en el final. Entonces, como no queremos romper el chip de nuestros hijos, vamos a estudiar un poquito qué fue lo que pasó con esto de los premios y castigos y cómo nosotros ahora actuamos en base a eso. Antes de eso, te quiero aclarar algo. Cuando yo empecé la escuela, te quiero contar algo, en realidad más que aclarar, ¿no? Pero cuando yo empecé la escuela, que fue a los 6 años, en primero, yo soy brasileña, entonces en Uruguay no era obligatoria la escuela hasta primer año, no tenía documentos y no hice jardín. Empecé en primero. Y tenía una maestra en primero, empezaban las notas, ¿no? Y tenía una maestra que me marcó mucho, fue una maestra muy, muy importante en mi vida. Con ella no solo aprendí a leer y escribir, aprendí directamente a hablar en español. La recuerdo con mucho cariño, pero esta maestra, que era la maestra Mabel, tenía una característica muy así puntual, que era que nos ponía doble sobresaliente. ¿Cuándo te ganabas un doble sobresaliente? Cuando no solo hacías bien tu trabajo, sino que además eras la primera persona en entregarlo. O sea que ella nos premiaba por hacerlo bien, pero además por hacerlo rápido. Y acordate de esto que te estoy contando, porque lo vamos a retomar en unos minutitos y vas a entender a qué voy con esto. Yo adoro todavía, fue muy importante para mí la maestra Mabel y dejó muchas marcas positivas e importantes en mi vida. Entonces, no te hace buena o mala persona si hasta acá usaste premios y castigos. ¿Sí? Hasta acá. Y otra cosa que quiero que hablemos antes es de la motivación. ¿Por qué usamos premios? Porque entendemos que de esa forma motivamos a la persona a que actúe de la forma buena, de la forma correcta. Entonces usamos como forma de motivación los premios. El tema es que hay dos tipos de motivación, la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. ¿Qué es la motivación intrínseca? Es lo que te mueve por dentro, lo que vos haces aunque nadie te vea, lo que haces por el placer de hacer. Si yo pudiera compararlo hoy en tu vida, pensá en un momento en el cual tuviste que leer un libro, por ejemplo, para un examen, y era un libro que por ahí no lo disfrutabas, pero tu objetivo era salvar el examen, entonces había una motivación afuera de lo que estabas haciendo, que era leer el libro, y que era lo que te hacía llegar hasta el final. Y una motivación intrínseca es cuando vos hoy elegís leer un libro porque te gusta. Entonces, llegar al final del libro no es tan importante como disfrutar del momento de la lectura. Esto nos pasa con el trabajo. Nosotros podemos estar trabajando en algo que realmente disfrutemos y que nos guste y que lo haríamos aunque no nos paguen, motivación intrínseca, o trabajar por recibir nuestro sueldo y entonces no disfrutamos del trabajo, puede ser que esté todo mal con el trabajo, pero recibir el sueldo es lo que nos motiva. ¿Significa que está mal que trabajemos por el sueldo? No, no significa eso, porque puede ser que yo, a través de ese sueldo que voy a obtener al final, reciba
mucho de lo que quiero vivir en mi vida. No sé, puede irme de vacaciones con mi familia, puede vivir en un lugar que disfrute, puede tener rica comida en la mesa, y entonces ese sueldo que me motiva es positivo también. Ahora, si ese sueldo desapareciera, entonces el trabajo quizás yo no lo seguiría haciendo, ¿no? Si es algo que no disfruto, no lo voy a hacer si no hay un premio al final. Si yo lo que quiero es que esa persona siga actuando de la forma buena, si yo lo que quiero es motivar un comportamiento, motivar una acción y que eso se siga repitiendo en la vida, bueno, corro el riesgo al poner un premio al final de que si el premio desaparece, el comportamiento cambie. Entonces, ¿en qué me tengo que centrar? En motivar de forma intrínseca, en respetar esa motivación intrínseca. Y muchas veces los premios rompen esa motivación. Naturalmente, los niños actúan a través de su motivación intrínseca, que no es ni nada más ni nada menos que ese guía interior del que habla María Montessori. O sea, cuando nacemos y ya está bastante avanzado nuestro desarrollo, trabajamos solo a través de la motivación intrínseca y después en un momento eso se rompe. Bueno, intentemos preservarlo lo máximo posible. ¿Qué es esto de naturalmente la motivación intrínseca? Es intrínseca en el ser humano, es lo siguiente. Para el adulto, para que podamos ver bien la diferencia, ¿no?, en cómo funciona nuestro cerebro. Para el adulto, un trabajo eficiente es el trabajo que te lleva del punto A al punto B en la línea más recta y rápida posible. O sea, desde que yo empiezo mi trabajo hasta que yo termino, cuanto más lineal es el trayecto y más rápido puedo llegar, bueno, más eficiente va a ser mi trabajo. Entonces, cuando yo cocino, por ejemplo, si yo logro al final tener una comida rica y además fue rápida, ¿no?, fue un plato muy eficiente, porque lo que yo quiero es ver la comida pronta. Cuando yo me visto para ir a un lugar, bueno, cuanto más rápido elijo la ropa, me la puedo vestir y termino bien vestida, más eficiente fue mi trabajo. Pero en el niño, el trabajo está en el durante. Entonces, cuando está cocinando, no está cocinando para tener la comida pronta. Está cocinando para aprender a cocinar. Cuando se está vistiendo, no se está vistiendo para estar listo para ir a un lugar. Está aprendiendo a vestirse. Entonces, el trabajo más eficiente del niño es el trabajo que prueba más caminos posibles antes de llegar al final. El trabajo eficiente del niño va a ser el que tiene las líneas más curvas, donde hubo más experimentación, donde hubieron más caminos posibles y después llegó a una conclusión. ¿O no? Porque el trabajo está en el medio, no está en el final. Vamos a hablar ahora sí de lo que pasa cuando hay un premio. Cuando hay un premio hay un valor extrínseco, hay un valor que está puesto afuera, sea la nota o sea el recibir el premio, la medalla, el caramelo, el postre por comer todo, lo que sea que estemos poniendo como premio, pone un valor externo al trabajo en sí. A través de eso y en ese momento se pierde el autocriterio. ¿Qué es el autocriterio? Es que yo pueda evaluar si mi trabajo está bien hecho, si es correcto o no. ¿Por qué? Porque si yo dependo que el premio venga de afuera, dependo de que otro me lo dé, entonces el otro es el que está capacitado para determinar si mi trabajo está bien o mal. Y ahí es cuando empiezan todas esas preguntas de ¿esto está bien? ¿Es lindo? ¿Te gusta? ¿Lo hice bien? ¿Es así que se hace? Si no es, ¿cómo se hace? ¿No? Y toda esa falta de confianza en uno mismo que viene a través de una valoración externa. Y principalmente lo hago si hay premio y si no hay premio, quizás no lo haga. Entonces, eso ocurre cuando hay un premio previo, ¿no? Si haces esto, te voy a dar esto. Pero ¿y qué pasa cuando el premio tiene cara de chantaje? Vas a decir, jamás chantajearía a mi hijo, pero sí. Usamos los premios como chantaje para lograr comportamientos que nosotros queremos que ocurran. Si no comes toda la comida, no hay postre. Entonces, si comes, te voy a dar un postre.
O si te vestís rápido, compramos un alfajor yendo para la placita, camino a la placita. ¿Y qué pasa entonces con estos premios que son chantajes? Que refuerzan profundamente la motivación extrínseca. O sea, lo bueno está cuando yo termino el trabajo. Lo bueno está cuando yo me visto y estoy pronta rápido. Pero no está en hacer el trabajo, en aprender a vestirme. Y de esa forma estoy rompiendo lo que naturalmente los niños traen como motivación intrínseca. O sea, ese trabajo que lo hace por el hecho de aprender a hacer el trabajo en sí, le quito importancia y le pongo la importancia en el final. Premios previos y premios después. Pero ¿y qué pasa cuando el premio está en el medio? ¿Qué pasa cuando los premios son interrupciones? O el famoso muy bien, ¿no? Nosotros solemos felicitar o motivar o buscar premiar de alguna forma con nuestra atención el trabajo del niño cuando creemos que ese trabajo terminó. El problema es que no sabemos cuándo realmente terminó el trabajo. Entonces, cuando nos paramos al lado del niño y estamos esperando que termine de armar la torre para decirle, muy bien, te quedó preciosa, mi amor, o cuando le interrumpimos en medio diciendo, qué lindo dibujo, ¿qué estás haciendo? Lo que le estamos quitando es concentración en su trabajo, sacando la concentración del trabajo y poniéndola en nosotros como foco de ese trabajo. O sea, le estamos quitando su motivación intrínseca y entregándole motivación extrínseca a través de nuestro muy bien. Entonces, uso premios para motivar comportamientos que considero positivos y uso castigos para desmotivar conductas negativas. Hablemos un poquito ahora sobre los castigos. Cuando yo castigo al niño, o sea, cuando le doy un castigo por un comportamiento que no considero adecuado, no le estoy enseñando al niño cómo debe actuar. Lo que le estoy diciendo es cómo no quiero que actúe. Pero como el niño no tiene todavía la respuesta de cómo sí debería hacerlo, lo que le estoy enseñando en definitiva es cómo hacer para que yo no me entere. Lo que va a pensar cuando lo mandes a ese rincón de pensar es cómo voy a hacer para que la próxima vez no se entere. Porque en definitiva todavía no sé cómo hacerlo bien, pero sí sé que hacerlo mal trae represalias. Entonces, ¿cómo hago para no tener represalias si la represalia viene de afuera? Bueno, que esa persona, que es la que me va a castigar, no sepa que hice mal. Y ese es el problema con los castigos, que también vienen de afuera y no parten de una valoración interna de lo estoy haciendo bien, de lo estoy haciendo mal. ¿Cuáles son los castigos más conocidos? Bueno, primero mandar a pensar solo, ¿no? Más allá de, por supuesto, del pegar, que no lo voy a ni siquiera considerar como castigo común porque está fuera de discusión, de que sabemos todos que eso no lo podemos hacer. Entonces, pegar no entra dentro de castigos que por ahí vos o yo podemos estar confundiendo con una forma de evitar un mal comportamiento de un niño. Ahora, pensar, ¿no? Anda a pensar solo. Cuando el niño piensa solo, no puede pensar realmente en lo que está pasando. Ni siquiera puede ligar ese castigo de irme a quedarme solo, aislado, con el comportamiento. Entonces, cuando le preguntes que en qué pensaste, bueno, puede haber pensado en cualquier cosa, menos en cómo resolver la situación. El pensar juntos viene un poco disfrazado, ¿no? El pensar juntos suele ser yo te hago todo el discurso de esto no se puede hacer porque bla, 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 y al final viene el castigo. Entonces, ¿cómo hiciste esto? Ahora no podés hacer tal cosa, o no vas a recibir tal cosa, o vas a tener que hacer tal cosa. Bueno, mientras estoy haciendo todo el discurso del pensar junto, si siempre repito la misma acción, o sea, pensamos, hablamos sobre el tema, pero termina en un castigo, bueno, el hablar sobre el tema se termina borrando en la mente esperando el castigo. O sea, lo que estoy pensando mientras me hablas es qué va a pasar al final de esto, porque algo me va a pasar. Entonces, lo que sea que me va a pasar no va a estar bueno. Entonces, que no escuché nada de lo que pasó en el medio. El discurso no funciona. Otro castigo común y que, por supuesto, que no funciona es limitar cosas importantes. Si no limpias el cuarto, no vas a la placita. Bueno, ir a la placita es importante para el desarrollo. Estar en un espacio al aire libre, estar con otros niños, sociabilizar es importante. Yo no te puedo quitar la placita. Entonces, si no te puedo quitar la placita,
¿qué sentido tiene usarlo como un castigo? Cuando sé que lo otro es importante para tu desarrollo también y que por lo tanto no te lo puedo sacar. Es como el castigo de te quedas sin recreo. El recreo es tan importante para el aprendizaje como el tiempo en aula. Entonces, si yo te estoy quitando el recreo, te estoy quitando lo que yo también considero importante, que es tu aprendizaje. Quitarte algo que es importante para ti en tu desarrollo no tiene ningún sentido como castigo. No lo puedo retirar. Y el último castigo común y que no funciona, y que parecido al que te nombré antes, es el rezongo, ¿no? El rezongo es como la corrección, te rezongo por algo que hiciste mal. Es como cuando la maestra, Mabel, me resaltaba con un círculo rojo las faltas de ortografía. Me está poniendo énfasis en lo que hago mal y no me está enseñando a hacerlo bien. Entonces, cuando yo te rezongo por algo que hiciste mal, estoy poniendo todo el foco en eso, en ese error, pero no te estoy dando la posibilidad de aprender. Enseñamos enseñando y no corrigiendo, porque cuando yo corrijo, el foco está en el error. Cuando yo enseño, el foco está en cómo sí hacerlo. Entonces, Clary, si no puedo usar ni castigos ni premios, ¿qué hago? Bueno, hay formas de enseñar, sí, y de alentar sin usar premios ni castigos. Formas de enseñar son, por ejemplo, preparar el ambiente. ¿Cómo preparo el ambiente? Buscando en el ambiente oportunidades para que hagas las cosas de la forma correcta. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, que al entrar en la casa alguien se limpie los pies, ¿no? Yo quiero que una persona se limpie los pies siempre antes de entrar a la casa, tengo que asegurarme de tener siempre una alfombrita, un trapito en la puerta de la casa para que la persona lo pueda hacer. Y si la persona no se limpió los pies y entró, el piso tiene que estar limpio para que cuando la persona pise se vea la suciedad en el piso. Y ese es el control de error. La propia persona puede ver. Entonces yo te puedo hacer ver el piso, pero no corregirte, no decir, me ensuciaste todo el piso, mira cómo quedó, haces todo mal, ¿no? Sino, el piso está sucio. ¿Cómo podemos hacer ahora? ¿Qué podemos hacer ahora? Y que cada vez que marque nos limpiamos los pies antes de entrar, nos limpiamos los pies antes de entrar, nos limpiamos los pies antes de entrar, se transforme en una rutina, pero que el ambiente esté preparado para limpiarse los pies antes de entrar. Utilizo límites físicos. Si yo no quiero que una conducta se repita, tengo que pensar cómo modificar el ambiente de forma física para que eso sea realmente imposible. Si yo no quiero que alguien entre con los pies sucios, bueno, modifico el ambiente de forma que sea imposible entrar antes de limpiarse los pies. Por ejemplo, cerrando la puerta y poniendo la alfombrita afuera, y al abrir la puerta señalar la alfombrita. Pongo un límite físico que lo haga imposible hacer de otra forma. Entonces no necesito corregir un mal comportamiento, sino que lo que hago es alentar a que se haga de forma correcta. Interrumpir y redireccionar es otra forma. Si llevamos al mismo ejemplo de entrar con los pies con barro a la casa, podría ser para. Te señalo los pies, que puedas ver cuál es el error y que vuelvas para atrás. O si el niño no puede hacer eso todavía, porque puede ser que todavía no entienda cuál es la norma, el límite, qué fue lo que se estableció en ese momento, bueno, te interrumpo, te sostengo de la mano y te llevo afuera conmigo para poder hacerlo. Redirecciona la acción de entrar, de correr en ese espacio y vamos a correr afuera donde sí se puede ensuciar. Y solo para que quede claro y que lo anotes ahora por si no lo notaste, enseñar enseñando. No enseñar corrigiendo, enseñar enseñando, siempre. Mostrando cuál es la forma que sí se hace y no la forma que no se hace, porque el cerebro no entiende el no y en el cerebro se graba la acción. Entonces, ¿cómo voy a alentar sin usar premios? Voy a repasar la acción sin juzgar, ¿no? Sin poner una valoración de parte mía. Por ejemplo, me mostraron el dibujo y vi el dibujo y entonces en lugar de decir, ¡ay, qué lindo, qué bien te quedó ese dibujo, es precioso!,
Lo que voy a decir es, hiciste un dibujo de una casa con un árbol. Contame cómo hiciste ese dibujo, qué fue lo que dibujaste acá. Mostrar real interés por lo que está mostrando. No decir, ¡ay, qué lindo!, mirando para otro lado, sino que realmente poner mi interés ahí, valorar ese trabajo, acompañando al niño en el trabajo en sí, no poniendo el foco en mí, poniendo el foco en él, en lo que está haciendo. Entonces, repasar lo que hizo, hacer preguntas que muestren interés real de mi parte y permitirle hablar sobre sus intereses. Poner el foco en el niño y no en mí. Y con respecto a los errores, lo que quiero que tengas en cuenta son dos factores importantísimos. El primero es que el error nunca está en el niño. El error nunca está en el niño. Si algo está saliendo mal, si hay un comportamiento, hay dos opciones. Una es que ese comportamiento sea realmente el reflejo de una necesidad insatisfecha. Entonces el error está en que yo no estoy viendo cuál es la necesidad y tengo que ir allá a bucear abajo del iceberg y buscar cuál es la necesidad. O el error está en el ambiente, que puede ser el ambiente físico, o sea que no existe realmente la posibilidad de que ese niño haga eso, o en el ambiente emocional, que es que el niño no esté preparado aún para cumplir esa orden, esa norma, ese límite. Entonces el error siempre va a estar afuera, lo que voy a hacer es ir a buscar dónde está el error y corregirlo y no corregir al niño. María Montessori tiene una frase que me la anoté y la traje para que la tengan en cuenta y es con la que voy a terminar esta clase. No la quiero comentar, pero quiero que te quede presente y que pienses en ella antes de castigar, que es la siguiente. Los castigos son instrumentos de esclavización del alma. Pensalo.